¿Qué hubo? ¿Cómo están? Seguimos leyendo el libro de las profecías del hombre polilla de John Keel. Y antes de comenzar, pues quiero agradecer, ¿no?, las vistas y los likes y las suscripciones que han hecho ustedes a este canal. Ya saben, aquí es un audiolibro más que nada y pues es leer y comentar algunas cosillas que van apareciendo, ¿no? En el video anterior estuvimos hablando más que nada de estas apariciones de hombres extraños, en pocas palabras, hombres de negro, y cómo John Keel ya está más sumergido en este pueblito donde supuestamente aparece esta bestia de ojos rojos que asusta a todos los pueblerinos, pero que a otros los intriga y que quieren cazar a esta criatura, ¿no? En esta sección nos quedamos en el capítulo número 9, que se llama Despierten allí abajo. Y empezamos. 1. Una pareja joven, muy enamorada, retozaba en el asiento trasero del auto en un camino abandonado que recorría unas colinas aisladas al este del Ravenswood, en Virginia Oeste. Era una noche estrellada y sin luna de la primavera de 1967. Lo suficientemente cálida como para que la pareja pudiese sacarse la ropa con comodidad. Las cosas transcurrieron de manera placentera en aquel asiento rechinante hasta eso de las 10:30 p.m., cuando una cegadora luz azulada entró por la ventanilla del vehículo aparcado. No dejan fajar a gusto, ¿no? Los aliens estos. Dice: al principio creí que era la policía, me dijo el muchacho. Luego ambos sentimos un cosquilleo extraño que nos sacó de las casillas. Yo salté y miré hacia la luz. No era una linterna o un reflector. Era como una especie de pelota de fuego azulado que flotaba a un par de metros del suelo directamente junto al auto. También pude escuchar un sonido extraño, como un zumbido suave. Su novia gritó, dijo, y la luz pareció alejarse a medida que se incrementaba el volumen del zumbido. Lo próximo que supimos, continuó el joven, es que había desaparecido. Así de simple. Nos vestimos a las apuradas y salimos echando chispas. Otro dato extraño, cuando llegamos al pueblo eran las pasadas 12:30. No pudimos comprender qué había pasado. Nos pareció que solamente habíamos observado esa luz durante un par de segundos, pero de alguna manera fueron más de 2 horas. O sea que se quedaron como petrificados, por así decirlo, o pasó el tiempo muy rápido cuando tuvieron esta aparición, ¿ok? La primera intención fue ir a la policía, pero luego la desecharon, ya que en primer lugar se suponía que no debían estar en el camino haciendo lo que habían estado haciendo. Su padre me hubiera asesinado. Dieron un par de vueltas en el automóvil hasta que se tranquilizaron y luego él dejó a la chica en su casa. Al día siguiente, al despertar, ambos descubrieron que estaban fuertemente quemados por el sol, de la cabeza a los pies. Los ojos del muchacho estaban tan hinchados que casi no pudo abrirlos durante 2 semanas. No fue fácil para ellos explicar cómo habían conseguido ese bronceado doloroso en todo el cuerpo a comienzos de la primavera y de noche. Poco tiempo después el muchacho escuchó que yo estaba en la zona y me buscó para contarme su historia. Cuando lo conocí, su piel todavía estaba rojiza y sus ojos aún le molestaban. Las quemaduras por rayos actínicos eran una prueba de su relato, y yo sabía que los ovnis a menudo sorprendían a parejas en autos aparcados. Muchos, la mayoría, en los episodios son monstruos que había en mis archivos y que habían ocurrido en remotos nidos de amor. Como si el amor joven no tuviera suficientes peligros que enfrentar sin el temor de que un espantajo peludo les golpeara la ventanilla del auto. Ya sé, ¿no? O sea, cuando vas acá con tu morrilla a un lugar acá oscurito, pues lo menos que quieres esperar es que se te aparezca acá un cabrón o peor aún, una nave espacial que te queme toda la piel, ¿no? O sea, chale. Lo que me preocupaba era el lapso temporal de 2 horas perdidas o la laguna amnésica que aparentemente habían sufrido. ¿Qué le había ocurrido a la parejita durante ese periodo borrado? El fenómeno siente una curiosidad casi pornográfica por nuestras prácticas de apareamiento. Es como Animal Planet, güey, nos la pasamos viendo a leones acá echar un palito. Uno de sus juegos más célebres es la manipulación de las relaciones románticas. Antiguos investigadores de lo asombroso, como el novelista Sir Walter Scott, notaron que las hadas parecían deleitarse reuniendo a las personas y alentando al amor.
o al contrario, conspirando para separar a los amantes. Se afirma que la bruja de Bell, Tennessee, manipuló trágicamente la vida amorosa de una pueblerina, Brad Stager. Uno de los investigadores más famosos de lo paranormal en Estados Unidos estudió varios casos de poltergeist en los que los traviesos entes intentaron frustrar romances y destruir matrimonios. Pues sí, como ellos no pueden sentir acá sensaciones chidas, pues están celosos, ¿no? Nada puede afectar más la virilidad del novio como ser arrojado de la cama matrimonial por una fuerza incorpórea y ser golpeado por ceniceros voladores, lanzados por manos invisibles. A pesar de parecer increíble, dichas cosas suceden. Los contactados por ovnis a menudo sufren problemas matrimoniales o incluso se divorcian luego de relacionarse con la gente del espacio. Hay muchos casos en que dos entusiastas de la ufología se juntan, literalmente unidos a la fuerza gracias a su interés común. ¿Será que algunas personas han sido programadas para amar por este fenómeno misterioso? ¿Quién sabe? 2. Un oficial de Relaciones Públicas de las Naciones Unidas, Donald Estrella, me acompañó en uno de mis viajes a Virginia Oeste en 1967. Por aquellos días, la ONU estaba bastante interesada en el enigma ovni. El señor U. Tant, por entonces secretario general de la organización, mantuvo reuniones privadas con el escritor John Fuller y con el doctor J. Allen Hynek, dos autoridades en el terreno de la ufología. Drew Pearson provocó gran sensación cuando reveló que el señor Tant consideraba a los ovnis como el segundo asunto de importancia luego de la guerra de Vietnam. Tant luego negó las declaraciones de Pearson. Cuando Don Estrella vio las cosas estrafalarias que yo estaba investigando, cosa que, para su sorpresa, parecía tener muy poco que ver con maravillosas naves interplanetarias, me contó 3 sucesos aislados que le habían ocurrido en un periodo de varios años. Hace unos 7 u 8 años, dijo, estaba de vacaciones junto a 4 amigos en el estado de Nueva Inglaterra. Conducíamos un potente automóvil por una ruta campestre, desierta, en alguna parte del New Hampshire, creo. Íbamos bastante rápido cuando de repente golpeamos algo. Era a plena luz del día y fue como si súbitamente hubiésemos chocado contra una pared invisible. Todo el tren delantero del auto quedó destrozado. Afortunadamente ninguno de nosotros salió herido, aunque estábamos algo atontados. Echamos un vistazo por los alrededores. En la ruta no había absolutamente nada. Nunca logramos comprender qué era lo que había sucedido. La experiencia me enseñó que los hechos paranormales a menudo van entrelazados a sucesos insólitos pero normales en apariencia, tales como llamadas telefónicas extrañas. ¿Había recibido él dichas llamadas? Hubo algo así, dijo con lentitud. Hace unos 5 años abordé un tren para visitar a un amigo mío en Long Island y cuando llegué me acusó de haberle jugado una broma. Me dijo que había recibido una llamada media hora antes de mi llegada, una voz que sonaba muy distante. Le dijo, hola Don. Mi amigo le explicó a su interlocutor que yo aún no había arribado. Entonces la voz comenzó a recitar una serie de números sin sentido. Mi amigo pensó que era una especie de chasco y colgó. Empezó a decirle números. ¿Estaba hablando en código binario o qué onda? Finalmente le pregunté si había tenido algún encuentro realmente raro con algún desconocido de aspecto singular. Me miró perplejo y atónito. Hubo un suceso que siempre me desconcertó. Sucedió más o menos por la misma época del llamado telefónico. Una noche iba caminando hacia mi departamento cuando me di cuenta de que un hombre me estaba siguiendo. Cuando lo miré, él se detuvo y me sonrió, pero tenía un aire maligno. No puedo decir que era con exactitud. ¿Podría tratarse de alguna clase de desviado sexual? Sugerí. No, no lo creo. Era bajo, delgado y vestía sobre todo y pantalones negros. Su piel era oscura y tenía aspecto extranjero. No sé por qué, pero esa sonrisa malévola quedó grabada a fuego en mi memoria. Otra vez, personitas ahí, hombres de negro, lo que sea, que están ahí como que cerca, pero no tan cerca como para decir, ¿qué onda? No andes viendo cosas en el cielo, por favor. Dice, Don dijo que se apresuró a llegar a su departamento y que nunca volvió a ver al sujeto, tal vez porque es difícil volver a encontrarse con alguien en las atestadas calles neoyorquinas. El hombre con la sonrisa extraña es un ítem básico del folclore paranormal, con traje negro, piel oscura y una sonrisa burlona en su rostro exótico.
Ha sido descrito por muchas personas de distintos lugares. Y en lo referente a las llamadas telefónicas, he investigado tantas que ahora prácticamente soy un ingeniero telefónico. Son muy difíciles de analizar porque hoy en día hay muchos locos bromistas y maniáticos del teléfono, pero las llamadas que más me interesan son las que caen dentro de cierto patrón que incluyen las explicaciones naturales. A las 8 a.m. del 24 de marzo de 1961, dos mujeres de Prospect, Oregon, un pueblito de 300 habitantes, hablaban por teléfono cuando súbitamente una rara voz masculina interfirió a la línea y exclamó: «Despierten allí abajo». Una de las mujeres tomó eso como una afrenta y profirió una opinión bastante fuerte. La voz comenzó a hablar a toda velocidad sin parar, en un lenguaje que parecía español. Las mujeres no podían escuchar entre ellas. Luego de que el hombre se detuviera repentinamente, la línea volvió a funcionar normalmente. Despierten allí abajo. ¿Qué quería decirnos? O sea, que estamos totalmente dormidos de algo todavía más fuerte, más poderoso. Tal vez podría decirnos, ¿o qué significa eso? Al día siguiente, a la misma hora, las mujeres estaban hablando nuevamente por teléfono y volvieron a ser interrumpidas por la voz extraña diciendo: «Despierten allí abajo». Esta vez las mujeres escucharon en silencio mientras la voz decía algo en un lenguaje extranjero y luego recitaba los números 40 y 25, una y otra vez. Nadie hablaba español en Prospect, no hubo ninguna explicación para el incidente. 40 y 25. Ok. Voces recitando números sin sentido también han cortado la recepción televisiva en área de avistamientos de ovnis. Generalmente la gente que experimenta este tipo de intromisiones no les presta importancia, dando por sentado que se tratan de llamadas policiales o que es obra de algún radioaficionado. No saben que el sonido de la televisión es transmitido a través de canales de frecuencia modulada, FM, reservados para ese propósito, y de que hay muy pocas probabilidades de que una transmisión de onda corta o que la banda ciudadana puedan interferir. El fenómeno no está circunscrito solamente a los aparatos eléctricos. Luego de publicar un par de notas sobre el tema, recibí docenas de cartas de gente de todo el país contándome sus propias experiencias. Para mi sorpresa, la mayoría había escuchado tarde a la noche voces que lo despertaban con órdenes misteriosas. Por ejemplo, un hombre del sudeste afirmó que varias noches lo había despertado el sonido profundo de una voz masculina que le ordenaba: «Despierte, número 491». Una mujer de Ohio escuchó la voz mientras manejaba: «873, tú eres 873». Otra mujer en Kansas escribió: «Por favor, dígame, ¿quiénes son estas personas que dictan números? Se oyen como si estuvieran a mi lado, pero no hay nadie aquí». O que es como en Matrix, ¿no? Que cada quien tiene su numerito, o sea, que ya estamos enumerados, como las coquetas que tienen los toros en las orejas, así como ganado ya. Somos como sus conejillos de India, parece ser. ¿Tendremos un número tatuado en nuestros cerebros? Difícil de creer. Hay 3.000 millones de personas, por lo tanto algunas de ellas deberían estar numeradas con el 2.834.689.357. Pero todos los números que me mencionaron solamente contenían 2 o 3 cifras. Exactamente, o sea, o hay un cierto grupo de personas ya enumeradas, o qué onda. Dije 2 millones, 2.000 millones, 834.689.357. ¿Quién es el número? Bótalas, ¿no? O sea, qué hueva, ¿no? Todo lo que tienen que estar organizados estos marcianitos como para tener a todos registrados, ¿no? O sea, pero bueno, por eso van a pueblitos chiquitos, ¿no? Y ahí los asustan. Dice: otra versión de este fenómeno son las señales similares al código Morse, lo que estábamos diciendo. Código Morse o código binario también podría ser, ¿no? Que invaden las radios de automóviles, teléfonos y televisores donde hay actividad ovni. El 31 de enero de 1968, una mujer de California me llamó para contarme una cadena de sucesos inusuales que ocurrían en su casa. Su teléfono había enloquecido. Las luces de la casa se encendían y apagaban constantemente y los electricistas no podían encontrar la fuente del problema, etc. Mientras hablábamos reconocí ciertos patrones que sugerían que podía realizarse un experimento repetible. Así que le di ciertas indicaciones que habrían sonado descabelladas para cualquiera que estuviera oyendo la conversación.
La instruí para que esa noche saliera exactamente a las 21 horas, con una linterna, y que si veía algo en el cielo le hiciera señales de luces con ella. A la madre, o sea, les va a hablar, oigan, ya cabrones, ya me chingaron varios focos. O sea, qué fuerte, ¿no? Al día siguiente me volvió a llamar muy excitada. Su marido, que había sido escéptico con el respecto al tema ovni, como de la noche eran anaxió directamente sobre su casa. De unos minutos donde encendida. El televisor emitió 3 pitidos muy fuertes. El esposo quedó estupefacto. Las mismas instrucciones, siempre con resultados similares. Suena del teléfono y no hay nadie. No hay. Estos son manifestaciones dentro del espectro eléctrico. Sin embargo, las voces provienen desde un superespectro mucho más misterioso. En la hipnosis existe una técnica muy simple, podcast. El hipnótico puede programar al sujeto para que 15 minutos después de salir del trance esté el impulso de subirse a una silla y cacaraquear como un gallo. Luego de salir del estado hipnótico, el sujeto se comporta normalmente durante 15 minutos, pero súbitamente se sube a una silla y cacaraquea. No puede explicar por qué lo hizo. En el momento le pareció una acción racional. Hay una especie de sugestión poshipnótica involucrada en muchos incidentes ovnis. Perdón, se me vino algo a la mente. Imagínate que en las cosas que hacemos, o sea, las acciones o lo que decimos, están ya como predeterminadas, ¿no? Como que estamos en un momento de hipnosis y a los 15 minutos te levantas para hacer una actividad que nada que ver con lo que estabas haciendo, ¿no? O sea, como ahorita estoy leyendo, me levanto y agarro un bote normal y lo pongo aquí, pero el bote no tiene nada, pero simplemente tuve la sensación de ir por un bote y dejarlo aquí en la mesa. O sea, alguien me predeterminó para que hiciera eso, ¿no? O sea, alguien me introdujo esta idea o esta acción para que yo hiciera y volviera otra vez. O sea, imagínate que todo esté ya escrito por alguna simple razón de que alguien ya me hipnotizó y me dio estas actividades, ¿no? O sea, ¿ok? No, yo estoy loco, bueno, sí, yo estoy loco. Pero imagínate, no, yo no le pegué a él. Fue una acción que nomás salió de la nada. Nah, bueno, está loco esta idea, pero qué chistoso. Qué chistoso si fuera algo así. Entonces nosotros tenemos la intención de despertar y que no seamos manipulados por ninguna fuerza exterior. Pero bueno, es una idea guajira. El testigo está manejando en la ruta, tarde a la noche. Escucha un pitido extraño y cae en trance, como si estuviese condicionado para perder la conciencia al oír ese sonido. Luego despierta con una nueva serie de señales. Ahora descubre que está a una cierta distancia del punto original y se pregunta extrañado qué sucedió durante esos minutos u horas en lo que no pueden recordar nada. Ya ven, ya les dije. Existen, bueno, aquí ya sí te tienes que acordar, ¿no? De acción por acción, no nomás apareces de un lugar a otro haciendo ciertas cosas, o quién sabe. Existen numerosas variaciones de la sugestión post-hipnótica. Algunos testigos ven un objeto volador que posee números inscritos. Mientras observan esos números, caen en trance. En algunos casos son letras griegas, chinas o símbolos. El efecto es el mismo. Meses, incluso años después, el testigo ve los mismos números o letras en un objeto, en una placa o en un letrero y vuelve a caer en trance profundo. 3. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA han sido culpadas por muchos de los problemas telefónicos que sufrieron los grupillos de investigadores de ovnis en todo el país en la década de los 60. Estaban convencidos de que el gobierno estaba espiándolos, pero esas cosas habían estado sucediendo desde los comienzos de la era moderna de avistamientos de ovnis, cuando en junio de 1947, antes de que la Fuerza Aérea o la CIA estuvieran involucradas en la investigación de los platillos voladores, el piloto Kenneth Arnold estaba confirmando los avistamientos en la isla Maury en Tacoma. Él y otro piloto llevaban a cabo su investigación desde un hotel y una persona no identificada llamó repentinamente a los diarios locales para contarles a los periodistas toda la información que ellos manejaban en aquella habitación. Arnold dio vuelta el lugar buscando micrófonos ocultos, pero no encontró nada. El reporte oficial de la Fuerza Aérea sobre el avistamiento del líder Scout Sonny Despenger en Florida en 1952 declara: el capitán Courtney, oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue consultado sobre supuestas amenazas telefónicas anónimas que había recibido el señor Despenger Courtney.
Corny afirmó que Desberger lo llamó hace 2 semanas declarando que había estado recibiendo amenazas telefónicas en el establecimiento del cual es empleado. El objetivo de las llamadas era comunicarle a Desberger que no difundiera su relato porque iba a lamentarlo y otras intimidaciones similares. Testigos de aterrizajes o de vuelos a baja altura de ovnis a menudo sufren hostigamiento, incluso aquellos que no han reportado sus avistamientos. Contactos célebres como Woodrow Derenberg generalmente reciben un tratamiento más completo. A ver, yo no entiendo por qué existen estas amenazas de supuestos aliens, ¿no? Que son los mismos aliens que dicen, tú no viste nada, güey, no andes hablando. O sea, si los aliens son suficientemente inteligentes como para inventar ahí un camuflaje o algo relacionado para que no los vean, ¿por qué se dejan ver entonces? O sea, o quieren dar a entender que son más poderosos, o sea, que son malos, o sea, por eso hay amenazas, o sea, veme, pero después te voy a amenazar. No entiendo, o sea, no entiendo su modus operandi. Entonces, ¿para qué se dejan ver entonces? O sea, si saben que están repletos de muchos ojos que los pueden ver, ¿por qué entonces? O están haciendo un experimento de, ok, ¿cómo reaccionaste ante mi visita? Muy bien, ahora no quiero que hables de eso. A ver qué vas a hacer. Yo sé que vas a hablar. Entonces, no sé, es muy extraño. Al igual que otros contactados sinceros, Woody decidió escribir un libro con sus experiencias y como la mayoría de ellos, terminó pagando el costo de la impresión de su propio bolsillo. Ese tipo de libros hay cientos, son para una franja muy limitada del mercado de solo 2 o 3 mil personas, así que los editores de Madison Avenue Publishers razonablemente no lo publicitaron demasiado, según las propias palabras de Woody. Mientras escribo este libro, sigo recibiendo llamadas telefónicas para que deje de hacerlo. ¿Quiénes entonces no quieren que se sepa eso? Tal vez los aliens sí quieren que sepamos de los aliens, pero hay otra fracción que dice no, porque se van a aventar de la ventana, ¿sabes? O sea, porque si no se van a autodesvivir, perdón. No sé, güey, como que son esta gente antidisturbios que no quiere que sepamos, o cómo está el show. Pero es que entre más censures esto, más credibilidad le das. Dice, incluso han llamado a mi esposa al trabajo, diciéndole que me detenga o que ellos me detendrían. Esta gente también ha llamado a mis amigos con la misma amenaza. No hay forma de saber quiénes son, pero las llamadas son demasiado frecuentes como para tratarse de simples bromistas. Han desaparecido escritos de mi casa. Cada vez que salgo aseguro todas las ventanas y puertas y sin embargo varias veces hemos vuelto y encontramos que la casa había sido saqueada. Los cajones estaban abiertos, papeles desparramados por el piso, que grabaciones valiosas habían desaparecido y que mi grabador de cintas estaba roto. He enviado cartas que nunca llegaron a su destino, cartas que eché personalmente en el buzón de la oficina postal. Luego de que el contacto de Woody se hiciera ampliamente famoso, 2 caballeros llegaron a la tienda de electrodomésticos en la que trabajaba y se dirigieron directamente hacia él. Creemos que ya sabes quiénes somos, señor Derenberg, dijo llanamente. Le aconsejamos que olvide todo lo que ha visto. Se fueron tan abruptamente como había llegado. Woody los describió como de baja estatura, fornidos, trajeados de negro y de piel olivácea. Por algún motivo él concluyó que aquellos hombres de negro en realidad pertenecían a la mafia. Pero ¿qué tiene que ver la mafia con aliens? O sea, o tienen ahí business. No importaba a dónde se mudara, y se mudó varias veces en 1967. Las llamadas y los Cadillacs negros siempre lo encontraban, afirmó. Mientras tanto, su bella y joven esposa y sus 2 hijos también conocieron a Indrid Colt y a sus paisanos de Lanulos. La señora Derenberg les tuvo miedo y sintió que estaban involucrados con algo maléfico. Ellos eran como nosotros, me dijo, viajaban en automóviles ordinarios y tal vez hubieran muchísimos de ellos infiltrados entre los seres humanos. Por distintos motivos, el relato de Woodrow Derenberg significó un problema para mí desde el comienzo. No encajaba en el molde de los relatos usuales de contactos ovnis, mientras que el factor telepático era bastante común. La materialidad de sus experiencias parecía demasiado real. Desafiaban las clasificaciones simples y no se ajustaban a ninguno de los conceptos que yo había desarrollado.
o bien él era el mentiroso más convincente del mundo y de alguna manera había entrenado a su esposa, hijos y amigos para que respaldaran sus mentiras, o realmente había tenido un conjunto de experiencias muy especiales que iban más allá de los límites de la ufología. Exacto. O sea, puede que sea como un grupo de actores, ¿no? O sea, como en una obra de teatro. El señor va a hacer una obra de teatro en la cual ya le dio el papel a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a sus extras, vaya. Este grupo es como un pequeño circo, ¿no? Un pequeño grupo de actores de teatro, ¿no? Y hacen su show, hacen su performance, en la cual se trata de que el actor principal, que es Woody, encontró una nave extraterrestre. Existe una especie de alienígena que se llama Indrid Cold, y de ahí se van basando en esta historia. Está muy interesante creer que existan grupos de personas para hacer ese tipo de performance, ¿no? Que después tengan una vida normal, no sé, que tengan electrodomésticos, los niños van a la escuela y todo eso, pero aún así seguir en el papel todo el tiempo. Eso es imposible, pero tampoco no es descabellado. Pero ¿quién daría todo su tiempo y su vida y todas las personas que seguirían ese performance para hacer esto, ¿no? Como para inventar algo relacionado a eso, no sé. O sea, suena descabellado, suena como un reality de decir, bueno, esta familia va a crear una historia en la cual tienen un contacto alienígena. Y seguir así y combinarlo con su vida normal, ¿no? O sea, su vida de humano normal. Está muy cabrón, ¿no? O sea, tiene pinta de ser una buena historia, ficticia obviamente, pero que sea real esto ya sería traspasar ciertos límites de la ficción, ¿no creen? Pero bueno, sigamos. Para marzo de 1967 las multitudes ya se habían desilusionado y el señor Colt pudo aterrizar su nave espacial en la granja de Woody con tranquilidad. Sí fue real, volvió. Todos se fueron y ya, mira, ya llegó el señor Colt. Porque en partes que habíamos leído atrás, se decía que había mucha gente fuera de la granja de Woody esperando a que este ser misterioso, el llamado Indrid Colt, bajara, porque le dijo a Woody que iba a ir. Le dijo, voy a ir un día de estos, Simón, cállate. Y todos dijeron, pues de aquí soy. Entonces todos empezaron a acampar afuera de la casa del Woody para ver si era real esto, y si tenían suerte, pues, llevarse un pedazo de alien, ¿no? A su casa. Entonces dice, Woody la abordó, de acuerdo a su relato, se subió y voló hasta Brasil, ida y vuelta. ¿Y por qué a Brasil? El interior de la nave era decepcionantemente normal, con líneas y equipos de obvia manufactura terrestre. Ese mismo año Derenberg volaría hasta Lánulus, un planeta pequeño y plácido donde la gente andaba casi desnuda. La mayoría de los contactados que afirman haber visitado estos otros planetas, y son muchos, usualmente describen un mundo futurístico. Había algo muy mundano en las descripciones de aquella colonia nudista del espacio exterior de Woody, demasiado mundano. Todavía que te mandan a otro lado y dices, está muy X. Posteriormente, Woody generalmente se encontraba con la nave espacial en algún punto aislado, a menudo una carretera en construcción, un detalle trivial en apariencia, pero sin embargo muy significativo. Colt o algunos de sus compañeros pasaban a recoger a Woody en un Volkswagen y lo llevaban al punto de encuentro. Su mundo ahora estaba densamente poblado por personas del espacio llamado Kimi, Clinel, Demo, Ardo, Cletau, etc. Asumían personalidades verdaderas y eran muy reales para él. Yo sabía que en muchos contactos ovnis las entidades adoptan nombres griegos y de la mitología, así que estaban confundido por aquellos nombres de duendes. Sin embargo, muchas de las experiencias de Woody tenían aspectos definitivamente similares a los de los cuentos de hadas, y dos de sus amigos tuvieron una experiencia clásica en ese terreno. Una noche, un joven llamado Jim Hackett y su prima Daria Sartor estaban observando el cielo en un lugar llamado Bogler Ridge, cuando vieron un grupo de luces rojas, verdes y blancas, era la bandera de México, que descendieron de las alturas hacia un barranco cercano a ellos.
Un momento después hubo un flash brillante y Jim sintió un cosquilleo en la cara, como choque eléctrico suave. Luego comenzó a escuchar voces que provenían del exterior del automóvil, voces que Daria no podía escuchar. Repentinamente hubo un golpeteo en la ventanilla del auto que los hizo saltar de su asiento a ambos. Un hombre que sostenía una especie de linterna de luz roja estaba de pie junto al auto y Raquel recibió un mensaje mental en lo que instaba a bajarse del vehículo. ¿Ella es tu esposa?, preguntó el hombre. No, es mi prima. El sujeto le dijo que le dijera a Daria que se quedara en el auto. Luego guió al joven Hackett hacia la oscuridad. Regresó descalzo, sin medias y sin su reloj. Jim dijo que el hombre se los había llevado. Ah, me salió ratón. Le robaron sus tenis y su reloj. No, mi compa, sí eran de México entonces. Había estado lloviendo y el terreno estaba fangoso, así que sus zapatos debieron estar embarrados. Jim y Daria visitaron a Woody el día siguiente, y esa noche el contactado los acompañó hasta el mismo punto de encuentro en Bogler Ridge. Indrid Colt, Carl Ardo y Demo Hassan estaban allí esperándolos. Woody explicó lo que había sucedido y los alienígenas dijeron que Hackett se había topado con humanoides maléficos y ladrones. Había tenido suerte de perder solamente los zapatos, las medias y el reloj, pero le prometieron que buscarían a los culpables y que recuperarían sus objetos. Ah, amigo, o sea, entonces hay chicos buenos y chicos malos alienígenas. Vale. A la mañana siguiente, cuando Jim salió de su casa para recoger el periódico, se sorprendió al encontrar sus zapatos en la entrada, pulcramente ilustrados y con las medias lavadas y el reloj en su interior. El folclore de la contactología está plagado de episodios baladíes como ese. Las entidades actúan como sujetos benévolos y malévolos alternativamente, asaltantes fantasmagóricos que se materializan de la nada y atacan al contactado con bates de béisbol solamente para ser derrotados por la llegada súbita de los buenos que lo vencen y que llevan los cuerpos, los bates y cualquier otra evidencia. Muchos de nuestros silenciadores de trajes negros están implicados en un juego similar. Es todo un mundito ya también ahí, ¿no? Es que existen buenos, existen malos, existen los policías, existen... ¿qué más existirá? Ojalá existan los payasos alienígenas también, ¿no? O sea, aquí haciendo ahí marometas arriba en el aire con su nave, estaría increíble. Pero bueno, sigamos leyendo. 4. Jim Hackett tuvo suerte, solamente perdió los zapatos. Todo a lo largo del valle del río Ohio, perros, vacas y caballos habían perdido la vida misteriosamente, generalmente debido a incisiones de aspecto quirúrgico que aparecían en sus gargantas. La desaparición y la muerte de animales van de la mano con el fenómeno ovni. Uno de los aspectos más sorprendentes de estas muertes es la ausencia de sangre. Los cadáveres aparecen completamente drenados. Las heridas no presentan sangrado. No se encuentra sangre en el pasto o en la tierra donde yacen las víctimas. Entre mis recuerdos más sombríos de 1966-67 están aquellos de cuando tuve que arrodillarme en varias granjas para examinar animales muertos, particularmente perros que habían sufrido cortes sorprendentemente limpios y diestros. Estas muertes no están focalizadas, sino que llegaron en oleadas en todo el país, junto a las oleadas de avistamientos de ovnis. Desde entonces, se han repetido siempre el mismo patrón. Antes de la oleada de platos voladores de 1973, hubo una epidemia de muertes de animales en todo el medio oeste, desde Minnesota hasta Mississippi, que provocó un gran revuelo a la prensa local. Esto está bien increíble, el tema de la sangre, ¿no? O sea, también te pones a pensar cuando nuestros antepasados hacían estos sacrificios para el dios. ¿Qué dios? No sabemos, pero lo que quería era sangre. La sangre siempre es importante. Y hoy en día te pones a pensar y a reflexionar. ¿Será que nuestros antepasados, en sus famosos sacrificios a los dioses que querían sangre, están relacionados con alienígenas que querían sangre también? No lo sabremos. 2 ítems que confunden a los investigadores son la ausencia de sangre y de huellas, reportó el Kansas City Times el 22 de diciembre de 1973. Incluso en los días más cálidos y con la víctima recientemente ultimada, no se ha hallado sangre dentro o alrededor del animal. Algunos creen que la sangre del ganado está siendo drenada.
No se han hallado huellas humanas cerca de los animales mutilados, incluso en los lugares donde hay una gruesa capa de nieve. Entre diciembre de 1973 y enero de 1974 hubo muchísimos casos de desapariciones de mascotas desde Connecticut hasta California. Pueblos pequeños como Ballum Town en Connecticut perdieron la mayor parte de su población canina en pocos días. 15 perros desaparecieron en Woodstock, New York, durante la misma época. Al igual que en las oleadas previas de desapariciones y mutilaciones de animales, las autoridades intentaron culpar a cultos satánicos, cuatreros y a secuestradores que supuestamente vendían a los pobres animales a hospitales con propósitos experimentales. Pero la ausencia total de evidencia de cualquier tipo parece desafiar las explicaciones convencionales. Europa ha sido infestada por estos asesinos de animales espectrales durante generaciones. Suecia sufrió una plaga de este tipo en 1972. Las leyendas sobre vampiros de Europa Central sin duda se han basado en incidentes similares. Bueno, también el tema de los vampiros, ¿no? ¿Estará relacionado? No sé. Los vampiros eran seres furtivos, a menudo acompañados por luces aéreas extrañas que podían paralizar a los seres humanos y a los animales, solo con la mirada. Recientemente, hace unos 20 años, hubo una serie de asesinatos vampíricos en Yugoslavia. De acuerdo a un reporte, 4 cuerpos humanos con las gargantas cortadas y sin sangre fueron hallados en un campo vecino al monte Klek. Como he señalado, los ovnis, los monstruos peludos y el hombre polilla parecen tener la habilidad de toparse con mujeres que están atravesando el periodo menstrual. Comencé a preguntarme seriamente si la sangre y la carne no serían ingredientes vitales en el proceso misterioso de materialización. Las energías provenientes del superespectro necesitarían materiales biológicos terrestres para construir entidades temporales. Parece como si muchos avistamientos de ovnis y de monstruos actuaran como distracciones, llevando a las muchedumbres hasta lugares como el área de TNT, mientras mutilaciones y desapariciones animales eran llevadas a cabo sin testigo a unas pocas millas de allí. Al poco tiempo de la primera aparición del hombre polilla en noviembre de 1966, la policía halló a un perro muerto en el área del TNT. Estaba completamente chamuscado, sin embargo, el sector que lo rodeaba no estaba quemado. Me pregunté si no habría sido sacrificado en alguna especie de ritual mágico secreto por algún brujo local desconocido. ¿Un ritual habría traído al hombre polilla a la existencia? Entonces, los aliens hacen cortinas de humo, entre comillas, como para, miren, ahí está un pajarote. ¿Cómo? No, me chingué yo solo. Ahí hay un hombre polilla por allá. Y luego, acá están apareciendo ciertas cositas mientras acá chupamos sangre, ¿no? No sé. Las oleadas de avistamientos de ovni de los 60 fueron acompañadas por una explosión de ocultismo, una rápida expansión de brujería y prácticas mágicas. Un efecto colateral interesante del fenómeno ovni es que mucha gente atraída por el tema, con puntos de vista muy materialistas y pseudocientíficos, fueron deslizándose gradualmente hacia el estudio de la fenomenología psíquica, abandonando la teoría extraterrestre en el camino. En retrospectiva, los platillos voladores fueron en parte responsables de la explosión ocultista. Uno de los aspectos más confusos del fenómeno es el uso de situaciones alegóricas y distracciones complicadas con la intención de cubrir otra actividad más sombría. Alguien ve a un monstruo cargando a un perro muerto y la gente asume que los otros perros desaparecidos también han servido de cena para aquella aparición apestosa. En realidad, los perros pueden haber servido para otros propósitos que podrían hacernos escanecer instantáneamente si conociéramos todos los detalles. En mensajes recibidos por el contactado italiano Eugenio Siragusa, las maliciosas entidades han intentado explicar su lógica volumétrica por medio de un lenguaje cósmico poco claro. El Dr. Jacques Vallée lo ha llamado metalógica, sugiriendo que las entidades poseen un sistema lógico algo diferente al nuestro y que cuando intentan traducir las cosas a nuestro nivel, sus afirmaciones aparecen absurdas. No ha considerado que el engaño de estas criaturas esté basado en su necesidad de manipularnos a través de las creencias y de lo que los ingleses llaman aceptación. Una vez que Woodrow Derenberg aceptó la existencia de Ingrid Colt y de Lanulos, su percepción de la realidad pudo ser manipulada para incluir a estos seres y lugares.
En marzo de 1967 tuvo lugar un ataque de ovnis verdaderamente sorprendente en Virginia Oeste, respaldando en apariencia las teorías vampíricas que yo estaba considerando por entonces. Mientras otros investigadores del fenómeno habían estado recolectando infinitas descripciones de cosas vistas en los cielos, yo me encontraba examinando animales muertos en campos remotos, preguntándome sobre el verdadero significado detrás de aquellos cadáveres sin sangre. Qué caos, ¿no? Cuando un montón de sucesos totalmente fuera de lo normal están pasando al mismo tiempo, ¿no? Desde luces en el cielo, desde animales sin sangre, desde enormes pájaros negros que vuelan con ojos rojos, desde otros planetas y que contactados aquí, contactados allá y hombres de negro. Es un caos, no sabes por dónde empezar y no sabes si todo está relacionado, ¿no? O sea, es lo que John Keel trata de hacer, pero simplemente siento yo que en aquel momento pudo haber sido muy frustrante, ¿no? No entender absolutamente nada de lo que está pasando. La noche del 5 de marzo, un banco de sangre móvil de la Cruz Roja viajaba por la Ruta 2, que corre paralela al río Ohio. Bo Scherzer, de 21 años, y una joven enfermera habían estado recolectándola y ahora volvían a Huntington, Virginia Oeste, con el vehículo repleto de sangre fresca. La noche era oscura y fría y había poco tránsito en la ruta. Mientras atravesaban un sector particularmente desierto, hubo un flash de luz proveniente de una colina cercana, seguido por la aparición de un objeto blanco grande y luminoso. Se elevó lentamente en el aire y voló directamente hacia la ambulancia. «Dios mío, ¿qué es eso?», exclamó la enfermera. «No me voy a quedar a averiguarlo», respondió Scherzer pisando el acelerador. El objeto flotó directamente sobre el vehículo y mantuvo su misma velocidad sin esfuerzo. Scherzer bajó la ventanilla, asomó la cabeza y miró hacia arriba. Sintió terror al observar que una especie de brazo o extensión descendía desde el objeto luminoso hacia la ambulancia. «Está intentando atraparnos», gritó la enfermera al ver otro brazo que descendía de su lado de la cabina. Parecía como si el objeto volador estuviera intentando aferrar el vehículo con los dos aparatos similares a pinzas. Scherzer intentó dejarlo atrás, pero el objeto mantenía su velocidad a la par. Aparentemente fueron salvados por la aparición súbita de los faros de otros automóviles que se acercaban. Mientras el tránsito se aproximaba, el objeto retrasó sus brazos y finalmente se alejó volando rápidamente. Ambos jóvenes llegaron a la estación policial en un estado de histeria. El incidente fue mencionado brevemente en el noticiero de la radio, pero no fue publicado en los periódicos. En casos como este, debemos preguntar, ¿realmente el ovni intentó llevarse a la ambulancia? ¿O fue un engaño para demostrar que los ovnis están interesados en la sangre? Más tarde intenté averiguar si en algún lado había desaparecido algún banco de sangre móvil. El personal de la Cruz Roja pensó que yo estaba medio loco, pero a menudo me encuentro preguntándome seriamente si no será que solo nos enteramos de las historias de la gente que pudo escapar. ¿Quién sabe? Pues sí, ¿no? Obviamente, porque el que ya no está, pues valió madre, ¿no? Solamente está el misterio de que simplemente desapareció. 5. Unas pocas noches después del notable incidente de la ambulancia, Harold Harmon, oficial de la policía de Point Pleasant, estaba haciendo el patrullaje de rutina a través de la tenebrosa y sombría área del TNT, cuando un objeto oscuro que flotaba a unos pocos metros sobre un estanque llamó su atención. Definitivamente era una especie de máquina sólida de algún tipo, me contó más tarde. Incluso pude ver lo que parecía ser ventanillas. Se mecía de manera irregular como un bote sobre las olas y luego flotó silenciosamente sobre los árboles hasta perderse en la distancia. Otra oleada nacional de avistamientos de ovnis estaba ocurriendo en marzo del mismo año, pero los ahora hastiados medios de comunicación estadounidenses la ignoraban. Los científicos del recientemente inaugurado proyecto UFO de la Universidad de Colorado recorrieron el país tratando de investigar cada nuevo reporte, mientras que el jefe del proyecto, el Dr. Edward U. Condon, se quejó de que la comisión era como un departamento de bomberos que respondía solamente falsas alarmas.
Aquella primavera estos científicos pasaron varias semanas en el área cercana de Harrisburg, Pensilvania, observando las luces nocturnas serpenteantes, muy activas en la zona. Su conclusión fue que los cielos pensilvanos eran muy notorios. Barcos que navegaban por el Atlántico reportaron enormes cigarros luminosos que descargaban globos pequeños de luz que se dirigían hacia Nueva York y Long Island. Y en Long Island y su vecina Connecticut, esos globos realizaban acrobacias nocturnas. Durante mis viajes frecuentes a Long Island, vi varios de esos objetos y recopilé algunos testimonios de otros testigos que sorprendieron aún más a mí ya pasmadamente. Una familia compuesta por 7 miembros juró que habían visto aterrizar un objeto circular cerca del área boscosa de Long Island. Detuvieron el auto para observar y se sorprendieron al ver a 2 figuras de tamaño humano normal que descendían por una puerta en el objeto, mientras que un automóvil grande y negro cruzaba el campo y se detenía cerca del aparato. Los 2 seres se subieron al auto, que se puso en marcha nuevamente y se alejó. El objeto despegó rápidamente y desapareció en el cielo nocturno. Incidentes similares fueron reportados en Sudamérica, Francia e Inglaterra, pero esta era la primera vez que recogía uno de este tipo en los Estados Unidos. La familia estaba aterrorizada. Sabía que debían reportárselo a alguien, pero mantuvieron el silencio hasta que me escucharon en un programa de radio unos pocos días después. Eso está muy difícil de entender, ¿no? O sea, yo sé que la gente queda obviamente impactada por lo que acaba de ver, ¿no? Ya sea algo bueno o algo malo, aunque la mayoría siempre va a ser un poco malo, ¿no? Por el miedo a lo desconocido. Pero esta parte de, pues de a quién se lo digo, ¿no? A quién se lo cuento, porque si lo cuento, pues va a llegar un montón de gente a decir no digas eso, o asustarte más de lo que ya estás asustado, ¿no? Pero habrá puntos o personas que pues sí te van a escuchar, ¿no? Entonces, si tú tienes algo que contar, aquí en esta caja de comentarios, pues eres recibido o recibida y se respetará, ¿no?, lo que dices, siempre y cuando sea algo totalmente increíble. Mientras tanto, las noches del Valle de Ohio estaban siendo iluminadas por estas cosas desde el sur en Cairo, Illinois, donde el río Ohio se une con el Mississippi hasta el tramo más norteño de su curso en Pensilvania. El 12 de marzo de 1967, en Lethar's Falls, Ohio, una mujer conducía de regreso a casa desde la iglesia a las 11:30 p.m., acompañada por su hija de 20 años de edad, cuando mientras tomaba una curva en un tramo boscoso de la ruta, una cosa enorme apareció directamente enfrente del automóvil. Relataron que tenía unas alas curvadas de unos 3 metros de extensión. La cabeza de la criatura era distinguible y parecía tener el cabello muy largo. Estuvo varios segundos enfocada por los faros delanteros del auto antes de salir volando hacia arriba y perderse de vista. Los testigos eran muy religiosas y asumieron que habían visto un ángel, incluso el mismo Jesucristo. Luego el avistamiento, su teléfono se volvió loco y su televisor sufrió interferencias súbitas y fuertes. Descubrí que numerosos ovnis habían sido vistos en la zona de Lethar's Falls, concentrados principalmente en cercanías de la cantera local. Los avistamientos en el noroeste me mantenían ocupado por aquellos días, pero hablaba frecuentemente con Mary Hare. Mi amiga estaba recibiendo más reportes de ovnis de los que podía publicar, amén de otras cosas extrañas que estaban sucediendo en Point Pleasant. 3 hombres muy altos y de piel oscura, aunque no negros, estaban causando algo de consternación a la policía local. Estos sujetos iban golpeando de puerta en puerta muy tarde a la noche, supuestamente vendiendo revistas, a pesar de que no pudimos hallar a nadie que hubiera ordenado una suscripción. Hablaban un inglés fluido y sin acento y fueron descritos como de buen aspecto y de piel muy bronceada. Su altura y anchura fue lo que más impresionó a los testigos, a pesar de que estos hombres continuaron apareciendo a lo largo de toda la región durante todo un mes. Ni la señora Hare ni la policía pudieron descubrir dónde se alojaban. Siempre andaban a pie. Aparentemente no tenían ningún vehículo. La señora Mabel McDaniel trabajaba en la oficina local de desempleo de Point Pleasant en Main Street y durante la segunda semana de marzo un hombre extraño ingresó tambaleante a su despacho. Vestía sobre todo y sombrero negro
y se comportó de manera por demás peculiar. No parecía un hombre de color, pero aún así tenía la piel muy oscura, dijo la señora McDaniel, y su inglés era tan pobre que nunca pude figurarme qué era lo que quería. Sus ojos tenían una mirada rara, fija y vidriosa. Por lo que pude entender, andaba buscando una compañía aseguradora porque repetía que quería un seguro para viajes. Válgame. Me pareció que algo fenomenal estaba sucediendo en el área de Point Pleasant. Archivé mis otros proyectos y retorné al Valle del Ohio. Esta vez iba acompañado por Daniel Dressing, un joven productor de cine que estaba planeando filmar un documental sobre ovnis para Public Broadcasting Laboratories, de la red televisiva educativa. Don Estrella también se sumó. Ambos acompañantes sabían muy poco sobre la situación ovni del momento, y como es mi costumbre, no les dije nada. Quería que ellos vieran por sí mismos la amplitud y la complejidad increíble del asunto. Así que a finales de marzo, nuestro pequeño séquito a bordo de automóviles rentados partió en un viaje de 1200 kilómetros hacia la dimensión desconocida. Y aquí termina este capítulo 9. El siguiente capítulo es el 10, que se llama Luces púrpuras e incesantes de abril. Que pues esto lo vamos a dejar para mañana, para la siguiente parte. Y nos vamos a quedar aquí porque ahí ya entramos de lleno a la, por así decirlo, a la era dorada de los platillos voladores en este lugar, ¿no? O sea, hay un montón de cosas extrañas que está pasando en este pueblo y no es como algo que traspase, ¿no? O sea, que traspase fronteras. O sea, todo está pasando ahí. Sí, hay unas cosas que sí pasan a otros pequeños pueblos vecinos, pero o quién sabe si por la época, que son los 60s, no tenga tanta importancia, ¿no? Pero es increíble la santidad de cosas que están pasando ahí, ¿no? Desde ladrones de sangre, la muerte de mascotas, de vacas, de caballos, de lo que sea, y que amanecen sin sangre, obviamente, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya aparte de hombres polillas, también hay vampiros aquí. La infinidad de luces que aparecen, personas que son contactadas y van a Brasil de ida y vuelta en menos de un día, y que después te llevan a su planeta, ¿no? Hombres de negro, más hombres de negro que están como asustando a personas que ven más allá de lo que no tienen que ver, ¿no? Entonces está todo muy de cabeza, ¿no? Y pues hasta aquí le vamos a dejar para que se queden con esa idea de qué pasaría entonces si mi lugar de donde yo vivo empiezan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nos volvemos locos, registramos todo, investigamos o dejamos que las cosas pasen y ya, ¿no? O sea, no nos metemos con fuerzas que no conocemos. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar y nos vemos mañana. Ya saben que este tipo de audiolibros los publico más en la noche para que ustedes lo escuchen mientras están afuera viendo el cielo nocturno y con la suerte de que encuentren algo todavía más extraño, ¿no? Que ande por ahí viajando y que no es un avión y que es algo de otro mundo. Nos vemos en la siguiente parte. Ya saben, el siguiente capítulo se llama Luces púrpuras e insensatez de abril. Vamos a ver qué nos dice John Keel. Y vamos a ver si ahora sí aparece algo del hombre polilla, porque ya tiene rato que no ha salido. O sea, nos estamos enfocando ahora mucho en estos avistamientos, en estos hombres de negro y en estos alienígenas que son buenos y que son malos. Entonces, nos vemos pronto. Chao.